Qué gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de demografía, pero en el contexto de esta serie de cápsulas de la empresa y el ajedrez político global del siglo XXI. Voy a hablar de 4 grandes factores internacionales y el primero de ellos es la demografía. El primer factor que una empresa debe considerar en el momento en el que está tomando decisiones de negocio, decisiones de inversión o prácticamente cualquier tipo de decisiones. Cuando platicamos de demografía, yo lo que quisiera plantearles es, estamos viviendo patrones demográficos sin precedentes. Nunca habíamos vivido un mundo como el que vivimos hoy en términos poblacionales. Hay que recordar simplemente que del año 1000 al año 1800, nuestra población total oscilaba alrededor de 350 millones de personas. Solamente imaginen que hoy somos alrededor de 8,000 millones de personas. No hay precedente en la historia de la humanidad que nos permita entender con exactitud lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. En ese sentido, la demografía, a la vez, como gran factor, como gran metafactor, tiene 3 grandes variables desde mi punto de vista. La primera de ellas es la explosión demográfica. Esta explosión demográfica supone un crecimiento acelerado de población que hoy empieza a disminuir, pero que sucedió desde el año 1960 al año 2000. En ese tiempo nacieron casi 4,000 millones de personas, pero mayoritariamente en Asia y mayoritariamente en situaciones de pobreza incluso extrema. Hoy lo que está pasando con buena parte de esa población es que empieza a convertirse en población clase media, afortunadamente. Pero al mismo tiempo, eso supone una recomposición del consumo global, una recomposición del poder adquisitivo y una recomposición de las economías. Todo esto derivado en un principio de la explosión demográfica. El segundo gran apartado es precisamente el envejecimiento. El envejecimiento versus bonos demográficos en distintos países, porque cada región se ha desarrollado a su ritmo. Hubo regiones que cuando tuvieron sus bonos demográficos o población en edad económicamente activa más grande, fue su momento de auge. Hoy por hoy tenemos algunas regiones del mundo, como puede ser Europa, que son regiones que casi en su totalidad están envejeciendo, mientras que tenemos otras regiones con poblaciones maduras pero más o menos jóvenes, como puede ser México, Latinoamérica o algunas otras zonas. Mientras tanto, hay algunos países, continentes, regiones en el mundo, como podría ser la India, como puede ser África, que tienen poblaciones sumamente jóvenes. ¿Qué pasa con esto? Pues por una parte, eso implica un desarrollo país muy distinto en una región que en otra, pero por otra, eso supone una gran ventaja o desventaja para ciertos negocios. Imaginen ustedes el tipo de mercado que hay en un país envejecido, el mercado que hay en un país con una fuerza laboral muy grande y el mercado que hay en un país con mayoría de infantes. Si la empresa entiende cuáles son los patrones demográficos en este sentido, tendrá grandes ventajas frente a otras empresas que no lo comprenden o no lo visualizan hacia el futuro. El tercer apartado es migración. Como resultado en buena medida de los 2 anteriores, las poblaciones que viven a veces en lugares en los que hay oportunidades o falta de oportunidades se mueven a otras regiones. Se mueven a veces buscando culturas más afines a las de ellos, oportunidades de empleo, crecimiento, educación para sus hijos, etc. Pero estas corrientes migratorias a la vez provocan, por una parte, un multiculturalismo que antes no existía, porque el mundo era mucho más heterogéneo o más regionalizado y hoy se vuelve globalizado en términos de cultura. Pero además de eso, provoca nuevas culturas. Y estas nuevas culturas incluso para algunos provocan cambios de época. Hoy lo que vamos a ver en el mundo es un mundo más interconectado, pero también a veces más polarizado por la misma migración que estaremos viviendo. Me dio muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de ver la siguiente cápsula. Cuídense mucho. IPADE. The World Calls.